Capítulo 1. El silencio de la verdad. En la quietud de la madrugada, cuando la ciudad duerme y el mundo calla, hay un eco que no viene de afuera. Es un susurro que nace dentro, profundo, crudo, desgarrador. Es la voz que hemos ignorado toda la vida, la tuya. La verdadera. Esa que no necesita aprobación, que no pide permiso, que no mendiga compañía. Esa que nace cuando todo lo demás muere. ¿Lo escuchas? No es un sonido. Es un rugido sordo en tu pecho, como si el alma gritara en un idioma que olvidaste cuando empezaste a fingir. Desde niños, nos enseñaron a esperar. A esperar la validación. A esperar el amor. A esperar que alguien nos mire para que podamos mirarnos a nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa cuando nadie viene? ¿Qué pasa cuando el aplauso no llega, cuando el mensaje no suena, cuando el abrazo no se da? Te lo diré, naces. No de cuerpo, sino de conciencia. No con llanto, sino con decisión. Porque vivir por ti no es una opción, es una resurrección. Es levantarte de entre los escombros de tus expectativas rotas, de tus relaciones huecas, de tus excusas disfrazadas de justificaciones. Es mirarte al espejo y reconocer que lo único que siempre estuvo ahí, fuiste tú. Piensa en los grandes. Edison fracasó 1000 veces, pero cada intento era un ladrillo más en su catedral de luz. Carnegie, un niño pobre en Escocia, decidió que no moriría como nació. Lincoln, en su soledad más oscura, forjó la claridad de un líder que cambiaría la historia. Nadie los salvó. Nadie los rescató. Nadie los levantó. Se encontraron a sí mismos, cuando ya no quedaba nadie más. Porque la verdad es esta, no necesitas a nadie para ser tú. No necesitas ser comprendido para tener valor. No necesitas compañía para ser completo. Lo que necesitas, es recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Vivir por ti no es egoísmo. Es responsabilidad. Es coraje. Es negarte a morir con tus dones enterrados, con tu música sin tocar, con tus palabras sin decir. Cuando vives por ti, dejas de negociar con la mediocridad. Rompes el contrato con el conformismo. Ya no esperas ser elegido, te eliges. Ya no pides permiso, caminas. Ya no mendigas amor, lo encarnas. Te vuelves fuego. No por rabia, sino por convicción. Y el fuego no pregunta si puede arder. Arde. Y lo transforma todo. Y eso es lo que eres. Una transformación esperando ser liberada. Vivimos en una era que celebra la conexión, pero estamos más solos que nunca. Rodeados de pantallas, likes, notificaciones y vacíos. Buscamos amor donde solo hay reflejos. Buscamos presencia en ausencias digitales. Nos enseñaron a necesitar, pero nunca a estar completos. Y por eso te lo digo hoy, no necesitas a nadie para respirar con propósito. No necesitas un testigo para vivir con intensidad. No necesitas una mano que te salve, cuando tú naciste para salvarte solo. Los sabios antiguos lo sabían. Marco Aurelio, emperador del mundo y esclavo de sus pensamientos, escribió en su soledad, «La felicidad depende de ti». Y no lo decía como consuelo. Lo decía como sentencia. Como ley. Como desafío. Porque cuando aprendes a vivir sin nadie, te vuelves invencible. Ya no hay decepción que te hunda, ya no hay ausencia que te rompa, ya no hay rechazo que te detenga. Aprender a estar solo es el arte de estar entero. Y no me malinterpretes. El amor es bello. La amistad es sagrada. Pero no son una muleta. No son una fuente. Son ríos que pueden acompañarte, pero no pueden ser tu raíz. Tu raíz eres tú. Y si no te arraigas en ti mismo, cada tormenta te arrancará. Así que aquí estás. Despierto. Tal vez herido. Tal vez roto. Pero aquí. Y esa presencia, ese simple hecho de seguir de pie, de seguir respirando, de seguir sintiendo, es un acto de rebelión contra todo lo que intentó apagar tu fuego. Respira. Siente. Estás vivo. No por suerte. No por accidente. Estás vivo porque el mundo necesita lo que solo tú puedes dar. ¿Y sabes qué? Nadie vendrá a recordártelo cada día. No lo harán tus padres. No lo hará tu pareja. No lo hará tu jefe. No lo hará el mundo. Porque no es su tarea.
Es la tuya. Y no hay tarea más urgente. Porque el reloj no espera. La vida no pone pausa. El mañana no está garantizado. Así que pregúntate, ¿cuánto más vas a posponer tu existencia? ¿Cuánto más vas a delegar tu alegría? ¿Cuánto más vas a vivir esperando a que alguien te diga que puedes vivir? La respuesta es ahora. El momento es este. El único que siempre tuviste. El único que siempre tendrás. La vida no se trata de tener compañía. Se trata de tener claridad. No se trata de evitar la soledad. Se trata de conquistarte en ella. Porque ahí, en ese espacio donde nadie te sostiene, es donde descubres que tú puedes sostenerlo todo. No porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto. Y estar dispuesto, lo es todo. Ford no sabía cómo hacer un motor V8. Pero no dejó que eso lo detuviera. Le dijeron que era imposible. Él respondió, hazlo, o no trabajas más aquí. Esa no era arrogancia. Era certeza. La certeza que nace cuando tu visión es más grande que tus excusas. Esa certeza, la puedes tener tú. No necesitas títulos. No necesitas seguidores. No necesitas fama. Necesitas decisión. Porque la vida se construye con decisiones, no con deseos. Y la decisión más radical, más transformadora, más urgente, es esta: vivir por ti. No por capricho. No por orgullo. Sino porque cuando vives por ti, te conviertes en faro. Y los faros no buscan barcos. Los iluminan. Cuando vives por ti, sanas lo que otros no supieron amar. Rompes ciclos. Abres caminos. Inspiras silenciosamente a quienes aún no saben que pueden. Pero nada de eso empieza afuera. Empieza en la profundidad brutal de un momento como este. Donde eliges. Donde despiertas. Donde recuerdas. No lo olvides nunca, no viniste a complacer. Viniste a crear. No viniste a seguir. Viniste a liderar. No viniste a sobrevivir. Viniste a incendiar la historia con tu paso. Y ese fuego, comienza contigo. Capítulo 2. La mente no es tu dueña, es tu herramienta. Vivimos encarcelados por una idea que no elegimos, por una estructura mental que absorbimos sin cuestionar, como si hubiésemos nacido con una programación que nunca se nos enseñó a desinstalar. La mente, ese motor incansable que nunca duerme, que todo lo interpreta, que todo lo juzga, que todo lo teme, se ha vuelto para muchos un tirano silencioso, un verdugo disfrazado de lógica, un enemigo íntimo que ataca cuando más vulnerable estás. No naciste con pensamientos, los fuiste adoptando como si fueran tuyos, los fuiste memorizando como una canción que se repite tanto que termina sonando incluso cuando no quieres escucharla. Te han enseñado a obedecer tu mente como si fuera un dios interno, como si lo que piensas automáticamente definiera lo que eres, como si cada pensamiento oscuro fuera una verdad inevitable, cuando en realidad, los pensamientos no son más que partículas sueltas de percepción condicionada. Aprender a vivir sin nadie no significa que debas volverte una isla emocional, sino que primero debes conquistar tu territorio interior, tu mente, ese espacio donde ocurren las guerras más silenciosas, las que nadie ve pero que todos sentimos. No puedes vivir por ti si no dominas la voz que te habla desde dentro, esa que te dice que no eres suficiente, que aún no es el momento, que es mejor esperar a que alguien te acompañe, que es peligroso salir del molde. Mira a los que transformaron la historia. ¿Crees que sus mentes no les gritaban dudas, no les sembraban miedo? Claro que sí. Pero la diferencia entre los que se levantan y los que se apagan está en cómo enfrentan esos pensamientos. Walt Disney fue despedido por falta de imaginación. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si hubiera creído esa narrativa? Edison fue tildado de fracasado crónico. ¿Te imaginas si hubiera aceptado que 1000 intentos fallidos eran prueba de su incompetencia y no de su perseverancia? ¿Y qué hay de ti? ¿Cuántas veces has aceptado la voz que te sabotea como si fuera un juez justo, en lugar de verla por lo que realmente es, un reflejo distorsionado del miedo, del pasado, del condicionamiento? La mente no es tu enemiga, pero tampoco es tu reina. Es una herramienta, una extensión de tu conciencia, un instrumento que puede construir maravillas o destruirte desde adentro si no aprendes a usarla. Pero aquí está el problema: nadie nos enseña a pensar.
Nos enseñan a repetir, a reaccionar, a memorizar, pero no a observar nuestros pensamientos como se observa una nube, sin apego, sin juicio, sin necesidad de actuar. El guerrero más poderoso no es el que golpea más fuerte, sino el que puede sentarse en silencio frente a su propio caos sin perderse en él. Y eso es lo que debes aprender, a mirar tus pensamientos sin convertirte en ellos, a permitir que la mente hable sin dejar que sus palabras dicten tu destino. Porque cuando vives dependiendo de los demás, también entregas tu mente en bandeja de plata. Piensas como te dicen que pienses, sientes como creen que deberías sentir, y callas lo que realmente arde dentro porque temes que sea demasiado, que incomode, que no encaje. Pero cuando aprendes a vivir sin nadie, no solo recuperas tu cuerpo, tu tiempo, tu energía, recuperas tu mente. Te conviertes en el arquitecto de tu propio templo mental. Decides qué pensamientos alimentar y cuáles dejar morir de hambre. Decides que la duda no significa detención, que el miedo no implica derrota, que el pasado no tiene poder a menos que tú se lo des. Y aquí es donde entra la claridad. Porque sin claridad, la mente se convierte en un laberinto. Das vueltas y vueltas dentro de los mismos pensamientos, los mismos patrones, los mismos miedos reciclados una y otra vez, y todo parece cambiar afuera pero tú sigues atrapado en el mismo ciclo interno. La claridad no es tener todas las respuestas, es dejar de mentirte. Es ver lo que es, no lo que te gustaría que fuera. Es aceptar que estás roto, pero no terminado. Es ver que estás perdido, pero aún caminando. Es entender que no hay un mapa porque tú lo estás dibujando mientras caminas. Y que la tinta que usas para trazar ese mapa es tu intención, tu voluntad, tu fuego. No esperes a tener claridad total para actuar. No esperes a que la mente esté en paz para moverte. Porque muchas veces la acción es la medicina de la confusión. Te mueves, fallas, aprendes. Te mueves, pierdes, creces. Te mueves, caes, y en el suelo entiendes que no estás hecho de cristal, estás hecho de posibilidades. Así que si hoy tu mente es un campo de batalla, si cada pensamiento parece un enemigo disfrazado de preocupación, quiero que recuerdes esto, no estás obligado a obedecer tu mente. Estás llamado a transformarla. No estás hecho para vivir dentro de una prisión mental. Estás hecho para expandir tu conciencia más allá de tus pensamientos limitantes, más allá de tus creencias heredadas, más allá del ruido que insiste en recordarte lo que ya no eres. La libertad real comienza cuando decides pensar diferente. No cuando todo mejora. No cuando alguien te salva. No cuando las circunstancias cambian. Comienza aquí. Ahora. En este segundo. En este pensamiento. En esta decisión. Porque todo lo que crees que te falta, ya está en ti. Solo necesitas apartar el ruido. Silenciar la tormenta interna. Y recordar que la mente no tiene poder sobre ti a menos que tú le entregues el trono. Capítulo 3. La visión no se negocia. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, ni por falta de oportunidades, ni siquiera por falta de recursos, sino por falta de visión, por no atreverse a imaginar una vida más allá de lo que han conocido, por no sostener una imagen en su mente que les sirva de faro incluso cuando la tormenta es implacable, incluso cuando nadie cree en ellos, incluso cuando todo parece ir en contra. La visión es ese pacto sagrado entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser, es el lenguaje silencioso con el que el alma te susurra a donde realmente perteneces aunque tu realidad actual diga lo contrario, aunque la gente a tu alrededor te diga que estás loco, que es imposible, que no tiene sentido, que mejor te conformes y dejes de soñar tanto. Y el problema no es que no tengas visión. Todos nacemos con una. El problema es que la fuiste enterrando con cada decepción, con cada palabra negativa, con cada momento en que elegiste sobrevivir en lugar de avanzar, con cada vez que dejaste que la opinión de alguien más pesara más que tu intuición interna. Vivir sin nadie no significa caminar sin amor. Significa caminar con propósito aunque ese propósito no sea comprendido, significa mirar hacia adelante aunque estés completamente solo, aunque los pasos que das no tengan eco, aunque la meta parezca tan lejana que ni siquiera puedas verla con claridad, pero aún así sigues. Porque en el fondo sabes que nada es más doloroso que traicionar tu propia visión. Henry Ford no preguntó al mundo si debía construir un auto que revolucionaría la manera de moverse. Él vio lo que nadie veía.
No porque fuera un genio, sino porque tenía la osadía de creer que su visión era más real que el ruido externo, más fuerte que la risa de los escépticos, más sólida que las estadísticas en su contra. Y esa misma osadía está disponible para ti si dejas de esperar validación para caminar hacia lo que solo tú puedes ver. La visión es incómoda porque te exige ser más grande que tus excusas, más disciplinado que tus deseos de inmediatez, más fiel a lo que sueñas que a lo que te conviene en el momento. El mundo moderno ha glorificado lo visible, lo inmediato, lo medible, pero la visión no vive en lo tangible, vive en lo invisible, en lo que aún no es pero insiste en ser, en lo que todavía no tiene forma pero ya tiene alma, en lo que aún no ha nacido pero ya respira dentro de ti. Si no proteges tu visión con la misma intensidad con la que respiras, la perderás. No porque no fuera real, sino porque nunca te atreviste a tratarla como sagrada. ¿Cuántas veces has sentido ese fuego por dentro, esa imagen clara de lo que podrías lograr, y aún así la apagaste con la frase más asesina del mundo, no es el momento? Pero el momento nunca viene por sí solo, el momento se crea. Se provoca. Se empuja. Se construye con cada decisión que haces en dirección a tu visión, aunque sea pequeña, aunque sea temblorosa, aunque parezca ridícula a los ojos del mundo. Cuando aprendes a vivir sin nadie, te das cuenta de algo brutal pero liberador. Nadie tiene por qué ver lo que tú ves, nadie está obligado a entender tu visión, nadie necesita creer en tu sueño más que tú. Porque el día que tu visión se materialice, todos lo verán. Pero en este momento, en este estado embrionario, mientras apenas está creciendo dentro de ti, solo tú puedes sostenerla. Y esa responsabilidad es tuya. Nadie más va a cargar con ese fuego. Nadie más va a caminar en la noche con los pies heridos pero el corazón encendido. Nadie más va a soportar las dudas internas que te gritan que no puedes, que no vales, que no eres suficiente. Esa guerra se libra en silencio, en soledad, en la profundidad brutal de tu ser. Por eso la visión no se negocia. No se adapta para encajar. No se diluye para agradar. No se recorta para hacerla más cómoda. La visión se defiende. Se cuida. Se honra. Se lleva como una antorcha en medio de la oscuridad, y si hace falta, se lleva solo. Porque más vale caminar solo hacia tu visión, que acompañado hacia una vida que no te pertenece, que no te enciende, que no te representa. No confundas visión con deseo. El deseo es caprichoso, volátil, se desvanece cuando el camino se pone difícil. Pero la visión es constante. Aunque sufras. Aunque llores. Aunque sangres. Aunque nadie lo entienda. Porque la visión no es algo que simplemente te gusta, es algo que necesitas cumplir para poder respirar con paz. Y cuando aprendes a vivir por ti, cuando rompes el patrón de buscar aprobación externa, entonces te conviertes en el guardián de tu visión, no porque seas egoísta, sino porque has entendido que si tú no creas lo que viniste a crear, nadie lo hará por ti. Así que deja de esperar a tenerlo todo claro. Deja de esperar a tener a todos de tu lado. Deja de postergar ese paso que sabes que debes dar. Porque si tu visión ha sobrevivido hasta hoy, a pesar de las tormentas, de los fracasos, de los abandonos, es porque aún hay algo dentro de ti que no se ha rendido. Y si aún no te has rendido, entonces estás más vivo que nunca. La visión es el recordatorio constante de que estás aquí por algo más grande que simplemente existir. Estás aquí para crear, para impactar, para dejar una huella que nadie más puede dejar. Y eso no es arrogancia. Eso es responsabilidad. Capítulo 4. Propósito, la llama que no se apaga. Llega un momento en la vida en el que las preguntas que siempre evitaste empiezan a gritar más fuerte que el ruido de todo lo que construiste para distraerte, un momento en el que te miras en el espejo y ya no te impresiona lo que lograste ni te consuela lo que tienes, porque hay algo dentro de ti que sabe, sin necesidad de palabras, que estás llamado a algo más grande que pagar cuentas, que agradar a los demás, que llenar tus días con tareas vacías y recompensas artificiales, y en ese momento, cuando ya no puedes mentirte más, comienza a revelarse la verdad más poderosa y más incómoda de todas, que has vivido demasiado tiempo sin propósito, y que no importa cuántas personas te rodeen, cuántos títulos cuelguen en tus paredes o cuántos likes colecciones, si no sabes por qué haces lo que haces, todo pierde sabor, todo pierde sentido. Todo se vuelve peso en lugar de impulso.
El propósito no es algo que se encuentra como si estuviera escondido detrás de una puerta mágica, no es un mensaje del universo que te cae encima un día soleado con claridad celestial. El propósito se descubre viviéndote sin máscaras, siendo brutalmente honesto contigo mismo, caminando aunque no entiendas el camino, fallando con dignidad, permitiéndote sentirte perdido sin dejar de moverte, atreviéndote a dejar lo que ya no vibra contigo, a pesar de que duela, a pesar de que te digan que estás loco, porque dentro de ti sabes que seguir en lo que no amas es morirte en vida lentamente. Y ese es el crimen más silencioso de nuestra era, la muerte emocional de millones de personas que han olvidado porque se levantan cada día, que arrastran sus cuerpos de lunes a viernes esperando un fin de semana que se desvanece en minutos, y repiten ese ciclo por años hasta convencerse de que eso es la vida. Pero tú no naciste para eso. Nadie lo hizo. Lo que pasa es que la comodidad mata el propósito cuando se vuelve la prioridad. Y el mundo, que te enseña a buscar seguridad en lugar de sentido, te entrena desde pequeño a conformarte con lo que sea que te dé estabilidad, aunque te ahogue, aunque te apague, aunque te convierta en alguien que ya no reconoces. Por eso vivir sin nadie también significa vivir sin el permiso de un sistema que prefiere verte encajado que libre, que prefiere verte obediente que apasionado, que te quiere dócil y agradecido con migajas, en lugar de verte indomable y en llamas por algo que nadie puede comprarte. El propósito no se compra. No se mendiga. No se imita. El propósito nace cuando haces lo que viniste a hacer, incluso cuando no hay cámaras, ni testigos, ni aplausos. El propósito te encuentra cuando dejas de actuar como el personaje que fabricaste para sobrevivir y empiezas a vivir como el ser que realmente eres, aunque sea incómodo, aunque te deje solo, aunque te saque del molde. El propósito no es una profesión ni un cargo, es una energía, una dirección, un fuego que no se apaga ni siquiera cuando estás cansado, porque no se trata de motivación sino de convicción. Y esa convicción no siempre grita. A veces susurra. A veces duele. A veces llega disfrazada de pérdida, de ruptura, de fracaso. Pero siempre, siempre te transforma. Mira a los que dejaron una huella real en el mundo. Ninguno tuvo un camino fácil. Todos fueron rechazados, incomprendidos, criticados. Pero no abandonaron su propósito porque entendían algo que tú debes recordar hoy más que nunca. El precio de no seguir tu propósito siempre será más alto que el sacrificio de sostenerlo. Vivir por ti es también estar dispuesto a decepcionar las expectativas ajenas si eso significa ser fiel a tu verdad. Porque tu propósito no puede florecer en tierra prestada, necesita tus raíces, tu entrega total, tu presencia completa. No hay nada más poderoso que una persona con propósito, porque no la puedes detener con miedo, no la puedes manipular con promesas vacías, no la puedes controlar con opiniones ajenas. Una persona con propósito ya ha muerto simbólicamente a lo que no sirve y ha renacido en fuego a lo que la hace eterna. Porque el propósito no te hace famoso, te hace libre. No te hace rico, te hace abundante. No te da seguidores, te da paz. Y la paz de saber que estás haciendo lo que debes hacer, aunque nadie lo entienda, aunque el camino sea duro, aunque estés exhausto, es un tipo de riqueza que no puede compararse con nada externo. No viniste a esta tierra a repetir ciclos ajenos. No viniste a heredar miedos ni a sostener historias que no te pertenecen. Viniste a romper cadenas. A prender antorchas. A incendiar limitaciones. Y si eso te hace diferente, que así sea. Si eso te deja solo, que así sea. Si eso te cuesta lo que no te pertenece, que así sea. Porque lo que se va cuando sigues tu propósito nunca fue tuyo de verdad. Y lo que llega cuando lo abrazas es tan inmensamente tuyo que no necesitas sujetarlo, fluye contigo, te sostiene, te expande. Así que si estás leyendo o escuchando esto buscando una señal, esta es. No puedes seguir postergando la vida que arde por manifestarse dentro de ti. No puedes seguir tratando tu propósito como una opción cuando es la raíz de tu existencia. No puedes seguir negando esa voz interna solo porque el mundo te quiere obediente. Ya no. No más. Porque cada segundo que pasa es un ladrillo menos en la construcción de tu verdadera obra. Y si no levantas esa obra tú, nadie lo hará. Vivir sin nadie no significa vivir sin amor. Significa vivir sin depender de nadie para recordar quién eres y por qué estás aquí. Y cuando tu propósito es tu ancla,
tu guía y tu verdad, entonces por fin puedes caminar el mundo entero en silencio, sin buscar nada, sabiendo que tú ya eres todo. Capítulo 5. La disciplina no es castigo, es libertad. Vivimos en una era donde todo lo rápido es celebrado, donde la gratificación instantánea se ha vuelto una droga aceptada, donde lo inmediato brilla tanto que la mayoría ha olvidado lo que significa realmente construir algo desde la raíz, sostenerlo sin aplausos, perfeccionarlo en silencio, comprometerse sin necesidad de recompensa inmediata. Y en medio de ese ruido moderno que glorifica la velocidad y desprecia el proceso, la palabra disciplina ha sido tergiversada, malentendida, convertida en sinónimo de rigidez, de sacrificio obligatorio, de dolor sin propósito, cuando en realidad, la disciplina es el puente que conecta la visión con la realidad, la herramienta que transforma el deseo en destino, el acto sagrado de convertir lo invisible en inevitable, y sin ella, el propósito se desvanece. La motivación se apaga y la vida queda suspendida en un mar de buenas intenciones sin ejecución. No importa cuán grande sea tu sueño, cuán pura sea tu intención o cuán clara sea tu visión, si no estás dispuesto a mostrarte cada día, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando no veas resultados inmediatos, incluso cuando nadie te observe ni te celebre, ese sueño morirá lentamente bajo el peso de tu propia inconstancia, porque el mundo no premia las ideas, premia la ejecución constante, la presencia diaria, la entrega implacable a algo más grande que tus excusas del momento. La disciplina es la expresión más tangible del amor propio, porque cuando eliges ser disciplinado, no lo haces porque sea fácil, sino porque entiendes que tus hábitos construyen tu identidad, y que tu identidad define tu destino, y por eso, cada acto disciplinado no es una tarea más, es una afirmación de quien estás eligiendo ser. Aprender a vivir sin nadie también significa aprender a sostenerte a ti mismo cuando la emoción desaparece, cuando la inspiración no llega, cuando todo parece plano y el esfuerzo no da frutos inmediatos, porque la disciplina no baila al ritmo de tus emociones, la disciplina es la estructura que se mantiene en pie cuando todo lo demás tambalea. Es la promesa que te hiciste a ti mismo cuando estabas inspirado y que decides honrar incluso cuando estás agotado, confundido, frustrado. No hay libertad más profunda que la que nace de la autodisciplina, porque cuando eres dueño de tus acciones, dueño de tu enfoque, dueño de tu rutina, nadie puede quitarte tu poder, porque ya no reaccionas a la vida, la diseñas desde dentro, con una voluntad que no depende del clima emocional del día ni de las circunstancias externas que cambian como el viento. Piénsalo bien, ningún grande en la historia construyó su legado sin disciplina. Thomas Edison no encendió la luz gracias al talento, sino gracias a su capacidad de soportar la oscuridad más veces que cualquier otro. Nikola Tesla no imaginó el futuro desde la comodidad, sino desde la obsesiva repetición de sus ideas hasta volverlas tangibles. Muhammad Ali dijo una vez que odiaba cada minuto de entrenamiento, pero prefería sufrir esos minutos que vivir como un mediocre toda la vida. Esa es la diferencia entre los que lo intentan y los que lo logran. Los primeros actúan cuando se sienten bien, los segundos actúan aunque se sientan rotos. La disciplina no es una jaula, es la llave. No es una limitación, es una expansión. Porque cuanto más dominas tus impulsos, más espacio creas para lo que realmente importa. Cuanto más defines tus hábitos, más libertad real experimentas, porque ya no estás esclavizado por tus deseos pasajeros, por tus cambios de humor, por tus distracciones digitales disfrazadas de descanso. La disciplina es la forma más radical de decir, me respeto lo suficiente como para hacer esto incluso cuando nadie me obliga, incluso cuando nadie me observa, incluso cuando todo dentro de mí me grita que lo deje para mañana. Y lo más irónico de todo es que la mayoría piensa que la disciplina es pesada, que vivir con estructura es vivir sin alegría, cuando en realidad, no hay gozo más profundo que el que nace de saber que estás avanzando, que estás creciendo, que estás cumpliendo una promesa contigo mismo que nadie te impuso, que estás forjando una vida que tiene forma, dirección y propósito. Porque lo contrario a la disciplina no es libertad, es caos. Y el caos que se repite todos los días en forma de postergación, de culpa, de frustración acumulada, se vuelve una prisión emocional de la que solo puedes salir con estructura, con enfoque, con hábitos tan sólidos que ni tus días malos los puedan destruir. Y si hay algo que debes entender profundamente es esto, la disciplina no nace de castigarte, sino de amarte. No es el resultado de la exigencia externa, sino de la claridad interna.
Porque cuando sabes quién eres y qué viniste a hacer, no necesitas que alguien te diga que lo hagas, lo haces porque es tu deber, lo haces porque ya no puedes permitirte vivir un día más desconectado de tu potencial, lo haces porque entiendes que nadie más puede caminar tu camino por ti, y que cada día que dejas pasar, es un día que nunca volverá. Un día que pudo haberte acercado y que elegiste soltar por comodidad, por duda, por flojera. Y sí, claro que vas a fallar. Claro que habrá días donde no cumplas. Claro que vas a caer. Pero la disciplina no se trata de perfección, se trata de persistencia. Se trata de volver cada vez, de no abandonar el camino solo porque tropezaste, de seguir empujando incluso cuando ya no sabes si estás cerca o lejos. Porque la vida no le pertenece al que lo intenta una vez y se rinde, sino al que lo intenta 1000 veces y aún así se levanta. Y esa fuerza no se compra, no se hereda, no se aprende en libros. Se forja con cada elección difícil que eliges enfrentar, con cada mañana que te levantas a pesar del cansancio, con cada momento en que decides ser quien dijiste que ibas a ser. Capítulo 6. La acción es la única verdad. En un mundo saturado de palabras, de intenciones no ejecutadas, de promesas vacías y motivación reciclada, hemos llegado al punto donde pensar demasiado se ha vuelto la excusa más sofisticada para no actuar, donde planear es confundido con avanzar, donde analizar es confundido con construir, donde hablar de lo que uno va a hacer se ha vuelto más común que hacerlo realmente, y es precisamente en ese escenario de pasividad intelectualizada donde la acción se convierte no solo en un acto de voluntad, sino en una declaración existencial, en una rebelión contra el estancamiento, en un grito silencioso que le dice al universo: estoy aquí, no para imaginar, sino para crear, no para especular, sino para moverme, para empujar, para construir lo que no existe aún. No hay idea, visión, sueño o propósito que pueda sobrevivir sin acción. Puedes tener la mente más brillante, el corazón más puro, la intención más noble, pero si no haces nada, si no transformas ese fuego interno en movimiento externo, todo muere contigo, todo se convierte en potencial desperdiciado, en posibilidad no vivida, en arte no pintado, en palabras no dichas. En una vida a medias que pudo haber sido inmensa y se quedó suspendida en el aire por miedo, por pereza, por falta de disciplina o simplemente por no decidir. Porque eso es lo que la mayoría olvida: decidir también es actuar. No decidir, también es decidir. No moverse, también es caminar, solo que en dirección opuesta a tu destino. La acción es lo único que pone a prueba la verdad de tus pensamientos. Porque puedes decir que eres fuerte, pero no lo sabrás hasta que atravieses una situación que te exija fuerza. Puedes afirmar que eres valiente, pero no lo confirmarás hasta que estés cara a cara con el miedo y aún así avances. Puedes soñar con ser libre, pero no experimentarás libertad real hasta que tomes una decisión que te cueste algo, que rompa con lo conocido, que incomode a los demás, que te saque de la comodidad para colocarte en el filo vivo de tu autenticidad. Y ese filo no es mental, no es emocional, es físico, es práctico, es real. Porque el pensamiento sin acción es un suspiro que se pierde en el viento. La acción, en cambio, deja huella. Cambia cosas. Mueve piezas. Provoca realidades. Materializa lo invisible. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves, absolutamente todo, comenzó como una idea. Pero no cualquier idea. Una que fue ejecutada. Una que alguien decidió llevar a cabo a pesar de las dudas, de los obstáculos, del miedo, de la falta de garantías. Cada edificio, cada libro, cada empresa, cada tecnología, cada movimiento histórico, cada acto de grandeza o de transformación fue, en su origen, una acción. No una intención. No un deseo. No un pensamiento. Una acción concreta, imperfecta, arriesgada, muchas veces solitaria, pero absolutamente real. Y eso es lo que tú debes entender si realmente quieres vivir por ti, que la única forma de honrar lo que sientes por dentro es expresarlo afuera con decisiones, con movimientos, con actos que validen que tu vida es tuya y no un eco de las voluntades ajenas. El error más común que cometen las personas es esperar a sentirse listas para actuar, como si la seguridad viniera antes del salto, como si la claridad apareciera mágicamente cuando todo está en calma, como si la confianza fuera un requisito previo al movimiento, cuando en realidad es exactamente lo opuesto. La seguridad aparece cuando te lanzas.
La claridad llega mientras caminas, la confianza se construye al atravesar el terreno del miedo con los dientes apretados y el corazón latiendo fuerte. No hay forma de evitar la incomodidad. No hay manera de garantizar resultados. No existe el momento perfecto. Existe el ahora, crudo, imperfecto, urgente, lleno de dudas pero también lleno de poder, y ese ahora no vuelve, no se repite, no espera tu validación emocional ni tu aprobación racional. Y si todavía estás paralizado esperando esa señal que confirme que debes actuar, deja que esta sea la última vez que lo postergas, porque la vida no se construye desde la comodidad ni desde la teoría. Se construye desde el barro, desde el error, desde el intento, desde el movimiento constante que no busca perfección, sino progreso. El progreso no se da en la mente. Se da en el cuerpo. En los pies que caminan. En las manos que crean. En los labios que dicen lo que antes callaban. En las decisiones que cortan con lo que ya no sirve. En los saltos de fe que no tienen red abajo pero tienen una certeza interna que no se puede explicar, solo se puede sentir. Y esa certeza es esta: tú ya sabes qué tienes que hacer. No te falta más información. No te falta más motivación. Lo que te falta es dejar de esperar, dejar de pensar tanto, dejar de calcular todo como si tuvieras garantizado el tiempo, porque no lo tienes. Y ahí está la verdad brutal que la mayoría ignora hasta que es demasiado tarde: no actuar es también una forma de morir. Lenta, silenciosa, socialmente aceptada, pero igualmente letal. Porque con cada acción que postergas, pierdes parte de ti. Pierdes confianza. Pierdes presencia. Pierdes fuego. Y ese fuego que pierdes por dentro no se recupera con excusas. Solo se recupera caminando hacia él, empujando a través de la resistencia, dejando que la incomodidad sea la prueba de que vas en la dirección correcta. Porque si no incomoda, si no reta, si no exige lo mejor de ti, no estás creciendo. Solo estás sobreviviendo. Y tú no viniste a este mundo para sobrevivir. Viniste para crear, para amar con fuerza, para avanzar con valentía, para fallar sin vergüenza y levantarte con propósito. Y eso solo se logra actuando. No importa si tienes miedo. No importa si no tienes garantías. No importa si fallas. Lo único que importa es que te muevas. Que hagas. Que decidas. Porque mientras sigas esperando el momento ideal, alguien más, con menos talento que tú, con menos recursos, con menos claridad, está allá afuera haciendo exactamente lo que tú te estás negando a hacer. Y esa es la gran diferencia entre los que viven y los que existen: los primeros se lanzan. Los segundos se justifican. Capítulo 7. El agradecimiento como revolución interna. En un mundo que te entrena constantemente para ver lo que te falta, para enfocarte en lo que aún no lograste, para perseguir lo que todavía no tienes, cultivar un estado de agradecimiento real, profundo y consciente se ha vuelto un acto revolucionario, una forma de rescatar tu percepción del secuestro sistemático de una sociedad que te quiere siempre insatisfecho. Siempre corriendo detrás de la siguiente meta, siempre sintiéndote incompleto para poder manipular tu atención, tu deseo, tu energía. Y no estoy hablando del agradecimiento superficial que se repite como mantra vacío en frases motivacionales de una línea, ni de ese tipo de gratitud forzada que intenta tapar el dolor o negar la dificultad, sino de un agradecimiento que arde como una llama silenciosa en el fondo del pecho, que no niega lo que duele pero tampoco deja que eso opaque lo que aún vive. Un agradecimiento que nace de entender que cada respiración es un privilegio, que cada fracaso es una instrucción disfrazada. Que cada día es una oportunidad inmensa de volver a elegir con más conciencia. Y es que el agradecimiento no es una reacción, es una postura. No es el resultado de que todo vaya bien, sino una elección firme de no olvidar lo que aún permanece en pie, incluso cuando todo lo demás parece derrumbarse. Es fácil agradecer cuando las cosas salen como esperabas, cuando tienes salud, cuando tu entorno es amable, cuando las cifras son favorables, pero el verdadero poder del agradecimiento aparece cuando nada parece estar a tu favor y aún así eliges mirar lo que queda en lugar de lo que falta, porque eso es lo que te da perspectiva, eso es lo que te arraiga. Eso es lo que te salva de convertirte en víctima de tus circunstancias.
Aprender a vivir sin nadie no significa endurecerte emocionalmente ni desconectarte de la belleza que existe a tu alrededor, al contrario, significa que aprendes a verla con más claridad porque ya no estás cegado por la necesidad de validación externa, porque ya no estás esperando a que alguien te recuerde tu valor, porque has comenzado a afinar tus sentidos internos para captar la riqueza que habita en lo simple, en lo pequeño, en lo cotidiano, y esa sensibilidad no te vuelve débil, te vuelve invencible. Porque el que agradece desde la conciencia no depende del resultado, no necesita que todo sea perfecto, no se derrumba ante el rechazo o el error, porque ya ha aprendido a encontrar tesoros en medio del caos, belleza en medio de la pérdida, sentido incluso en la incertidumbre. Y cuando hablo de agradecer, no me refiero a romantizar el sufrimiento ni a disfrazar la injusticia de lección espiritual, sino a sostenerte en medio del proceso sin permitir que la oscuridad te robe la capacidad de reconocer lo que aún tienes, lo que ya has superado, lo que fuiste capaz de resistir sin ayuda, sin testigos, sin aplausos. Porque eso también se agradece. Se agradece tu resiliencia. Se agradece tu silencio fuerte. Se agradece tu presencia aquí, ahora, incluso con el corazón lleno de cicatrices. Porque si sigues respirando, sigues teniendo poder. Y si tienes poder, aún puedes cambiar tu destino. La mayoría espera sentir gratitud solo cuando la vida les da más, pero la paradoja brutal es que la vida te da más cuando tú eres capaz de agradecer lo que ya tienes sin sentirte limitado por ello, cuando eres capaz de ver valor en lo que el resto considera insignificante, cuando decides que tu enfoque será tu fuerza y no tu debilidad. Y eso no tiene nada que ver con positivismo tóxico, tiene que ver con visión, con madurez interior, con una conciencia que ha decidido no permitir que el vacío temporal eclipse el significado eterno. Porque sí, todo cambia. Todo se mueve. Todo se transforma. Pero si tienes la capacidad de agradecer en el tránsito, entonces el tránsito se convierte en parte del tesoro. Mira bien, cada vez que eliges agradecer, rompes un ciclo. Rompes la narrativa heredada de escasez. Rompes el patrón social de quejarte constantemente. Rompes el reflejo automático de enfocarte en lo negativo. Rompes el hechizo de vivir atrapado en la comparación, en la falta, en la ansiedad por el futuro. Porque el agradecimiento no solo es una emoción, es un instrumento de liberación. Y cuando lo integras como práctica diaria, te conviertes en alguien que no necesita tenerlo todo para sentirse pleno, porque ha aprendido a ver lo extraordinario en lo ordinario, ha aprendido a convertir cada paso en sagrado, cada error en maestro, cada día en un privilegio. Y es ahí donde ocurre el cambio. No cuando logras lo que quieres, sino cuando eres capaz de ver que lo que ya tienes tiene un valor inmenso, que tu historia, incluso con todo su dolor, ha sido el campo perfecto para hacer nacer algo dentro de ti que no se compra, no se enseña, no se imita, tu esencia despierta. Y cuando vives desde esa conciencia, todo lo demás se vuelve secundario. No porque no importe, sino porque ya no te define. Porque has entendido que nada externo puede darte lo que ya eres, y ese entendimiento cambia para siempre la manera en la que te relacionas con la vida. Entonces, si estás esperando tener más para agradecer, estás posponiendo tu propia libertad. Porque el agradecimiento es el punto de partida, no la meta. Es lo que te eleva desde donde estás, no lo que te recompensa cuando llegas. Es el lenguaje de quienes han aprendido a vivir por sí mismos, no como resignación, sino como expansión. Porque el que sabe agradecer, aunque esté solo, nunca está vacío. Y el que aprende a agradecer sin depender de nadie, se vuelve intocable. Porque ya no espera, ya no mendiga, ya no se pierde en lo que falta. Se ancla. Se expande. Y crea. Capítulo 8. Adaptarte no es rendirte, es elevarte. Una de las ideas más malentendidas en la historia de nuestra evolución humana es la creencia de que adaptarse significa ceder, que cambiar de forma ante nuevas circunstancias implica perder identidad, que moverse con el viento es equivalente a ser débil, cuando en realidad, adaptarse ha sido siempre el código secreto de los que sobreviven, pero más aún, de los que prosperan. De los que evolucionan más allá de sus condiciones, de los que, en lugar de resistir ciegamente el cambio, aprenden a convertirse en arquitectos de sus propias transformaciones.
Y es que adaptarse no significa que te estás rindiendo, significa que estás leyendo con sabiduría el momento presente y estás respondiendo con inteligencia a lo que la vida exige de ti ahora, no desde el ego, sino desde la expansión consciente de lo que puedes ser si dejas de aferrarte a lo que ya no funciona, a lo que ya caducó, a lo que alguna vez te definió pero hoy te limita. La rigidez ha destruido más sueños que el fracaso. Las personas que no saben cambiar, que no se atreven a redefinir sus estructuras mentales, que se apegan al pasado como si fuera una religión, terminan repitiendo versiones obsoletas de sí mismas durante años, hasta que un día se dan cuenta, con rabia o con tristeza, de que han desperdiciado su energía defendiendo una idea de quién eran, mientras el mundo seguía girando. Mientras el tiempo pasaba, mientras las oportunidades se desvanecían frente a sus ojos por no querer soltar. Porque eso es lo que más nos cuesta, soltar. Soltar la versión anterior de ti mismo, la identidad que tanto tiempo construiste, la rutina que te daba seguridad, el trabajo que ya no te representa, la relación que ya no suma, el lugar en el que ya no creces. Pero adaptarte no es traicionarte. Adaptarte es honrar la vida que insiste en moverte, que insiste en empujarte a convertirte en la siguiente versión de ti. Y si estás aprendiendo a vivir por ti, tienes que saber que no puedes vivir por ti mismo sin la disposición interna a adaptarte una y otra vez, porque la vida no te va a pedir permiso para cambiar, no va a consultar tu zona de confort antes de romperla, no va a respetar tus planes cuando tenga algo más grande que mostrarte, algo más profundo que revelarte. Y si tú estás aferrado a una sola forma de hacer las cosas, a una sola idea de éxito, a una sola manera de ser tú mismo, entonces cada vez que el mundo cambie, vas a sentir que te está quitando algo, cuando en realidad solo te está mostrando una nueva puerta, una nueva piel. Un nuevo espacio de posibilidad que no puedes experimentar si no estás dispuesto a rediseñarte. Mira a la naturaleza. No hay forma de vida que no haya evolucionado. Los árboles cambian de hoja. Los ríos cambian de curso. Los animales cambian de piel, de color, de hábitat. Y sin embargo, el ser humano moderno ha sido entrenado para ver el cambio como amenaza, como peligro, como fracaso personal, cuando en realidad, cambiar es nuestra única constante, y resistir el cambio solo prolonga el sufrimiento. Lo que duele no es el cambio. Lo que duele es el apego a lo que ya no es. Lo que te frena no es la transformación, sino tu incapacidad de aceptarla sin convertirla en tragedia. Y sí, claro que adaptarse puede dar miedo. Porque significa caminar hacia lo desconocido, soltar lo familiar, permitirte no tener todas las respuestas. Pero también significa que has decidido vivir en movimiento, no en parálisis, que has decidido confiar en tu capacidad de reconstruirte tantas veces como sea necesario, no como castigo, sino como acto de evolución. Adaptarse es un signo de madurez espiritual. Es la capacidad de mantener tu esencia intacta mientras cambias la forma. Es saber quién eres en lo profundo, incluso cuando por fuera estás atravesando terremotos, duelos, reinicios. La gente fuerte no es la que lo resiste todo. Es la que sabe cuándo cambiar de dirección, cuándo parar, cuándo reinventarse, cuándo dejar de empujar una puerta que ya no se va a abrir. Porque hay un momento en el que insistir no es valentía, es terquedad. Y hay otro en el que aceptar el cambio no es derrota, es sabiduría. Y en ese punto exacto donde la sabiduría y el coraje se cruzan, nace la adaptabilidad consciente. No como reacción automática a lo externo, sino como una respuesta poderosa de alguien que ha decidido no quedarse atrás, no por miedo, sino por visión. Si lo miras bien, todos los grandes de la historia se adaptaron en algún momento. Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa y reinventó su propósito. Nelson Mandela pasó décadas en prisión y salió con una nueva conciencia que transformó una nación. Viktor Frankl, en medio de un campo de concentración, encontró el sentido de la vida precisamente porque supo adaptarse internamente a lo que no podía controlar externamente. Ellos no fueron más fuertes que tú. Fueron más adaptables. Y esa es una capacidad que se entrena, que se construye con cada vez que eliges dejar de resistirte a lo que ya cambió, con cada vez que eliges confiar en que no se trata de mantener el plan original, sino de mantener viva la misión, aunque el camino cambie. Así que si hoy estás frente a una situación que te obliga a moverte, a soltar, a cambiar de dirección, no lo veas como una amenaza. Míralo como una invitación.
Una prueba de que aún puedes evolucionar, de que aún no estás terminado, de que hay más por descubrir dentro de ti si te atreves a cruzar el umbral de lo conocido. Porque vivir sin nadie también significa aprender a caminar por caminos que nadie recorrió antes, a reconstruirte con tus propias manos, a permitirte ser nuevo sin miedo a lo que digan los que solo entienden la versión antigua de ti. Ellos no tienen que entenderlo. Ni tú tienes que explicarlo. Solo tienes que seguir. Respirar. Y avanzar. Adaptarte no es el fin de tu historia. Es el comienzo de la parte más poderosa de ella. Capítulo 9. La resiliencia no es resistencia, es renacimiento. Lo que nadie te dice cuando decides tomar el camino de la autenticidad, cuando te comprometes contigo mismo a vivir por ti y no por los demás, es que vas a caer, no una vez, no dos veces, sino muchas, y no de manera elegante, ni poética, ni cinematográfica, sino con el rostro contra el suelo, con la dignidad golpeada, con las ilusiones destrozadas, con el corazón convertido en escombros, y es precisamente en esos momentos, cuando todo lo que planeaste se viene abajo, cuando la soledad no es una elección sino una realidad tangible, cuando los resultados no llegan, cuando los sueños parecen burlarse de ti en lugar de acercarse, cuando el dolor se vuelve parte del paisaje, cuando tus fuerzas están al límite y tus ganas ya no tienen voz, que aparece la verdad más cruda y más poderosa de todas. Si no desarrollas resiliencia, no vas a sobrevivir emocionalmente. Porque la vida no te va a tratar siempre con justicia, y si esperas que todo te sea fácil, si esperas que los caminos se abran solo. Porque tienes buenas intenciones, estás caminando hacia una desilusión segura. La resiliencia no es resistencia terca ni aguante ciego. No se trata de aguantar todo sin sentir nada, no se trata de negar el dolor o fingir fortaleza. La resiliencia real es la capacidad de atravesar el fuego sin perderte, de sostener tu visión incluso cuando tu cuerpo tiembla y tu fe está quebrada, es la decisión de volver a construir después de cada pérdida, no porque no te dolió, sino porque decidiste que tu historia no iba a terminar ahí, porque entendiste que caerse es parte del viaje, pero rendirse es una elección. Y cuando aprendes a vivir sin nadie, cuando te quitas las muletas emocionales, cuando dejas de apoyarte en la aprobación ajena para avanzar, entonces descubres que tu única opción es volverte resiliente, no como un lujo espiritual, sino como una necesidad existencial. Porque el mundo no se detiene cuando tú sufres. Nadie va a llegar a salvarte de tu caída. Nadie va a reconstruir tu alma por ti. Nadie va a recordarte tu fuerza si tú mismo decides olvidarla. Y eso no es crueldad. Es realidad. Y dentro de esa realidad, tú puedes elegir convertirte en víctima de las circunstancias, en alguien que repite la misma historia de dolor y culpa durante años, o puedes usar cada golpe como una herramienta, como una instrucción, como una puerta hacia una versión más profunda, más completa, más libre de ti mismo. Porque eso es lo que la resiliencia hace, no te devuelve al punto de partida, te lanza hacia una versión de ti que no hubieras conocido si todo hubiera salido como esperabas. Y no, no es justo. No es bonito. No es cómodo. Pero es real. Y la vida no está aquí para complacerte, está aquí para transformarte. Y te transforma a través de las pérdidas, a través de los rechazos, a través de las noches en las que nadie te ve llorar, a través de las batallas internas que peleas solo, a través del dolor que nadie entiende, a través de las decisiones que tomas cuando todo está oscuro, cuando todo está incierto, cuando todo dentro de ti grita que abandones y tú decides seguir. Eso es resiliencia. No la frase bonita, no el cartel motivacional, sino el acto brutal, crudo y valiente de volver a levantarte sin garantías, sin promesas, sin compañía, solo con la certeza silenciosa de que tú no viniste aquí para quedarte caído. La resiliencia no es un talento. Es una elección. Y cada vez que eliges no rendirte, estás entrenándola. Cada vez que eliges avanzar un paso más, aunque no veas el camino completo. Cada vez que eliges perdonarte, aunque fallaste. Cada vez que eliges confiar, aunque fuiste traicionado. Cada vez que eliges volver a amar, aunque te rompieron. Cada vez que eliges volver a crear, aunque antes destruyeron tu obra. Cada una de esas decisiones alimenta tu músculo interno, ese que no se ve pero sostiene todo, tu voluntad. Y si lo piensas bien, las personas más impresionantes que has conocido, las más sabias, las más sólidas, las más auténticas, no son las que tuvieron vidas fáciles.
Son las que fueron rotas y se reconstruyeron. Las que fueron abandonadas y aún así eligieron no abandonarse a sí mismas. Las que cayeron al abismo y aprendieron a ver en la oscuridad. Porque la resiliencia no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien real. En alguien que ha sangrado sin perder la compasión. En alguien que ha perdido sin perderse. En alguien que ha caído tan profundo que ya no le teme al fondo, porque lo ha convertido en un punto de partida. Y tú también puedes hacer eso. No necesitas permiso. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas decidir que esta no será la página final de tu historia, que este no será el capítulo donde te quiebras sin reparación, que este no será el momento donde te conviertes en una versión limitada por lo que te pasó. Puedes elegir que este sea el punto exacto donde todo cambia, no porque el mundo se vuelva más amable, sino porque tú te vuelves más fuerte, más claro, más determinado, más conectado contigo mismo. No con una armadura, sino con una raíz. Y esa raíz es la resiliencia, el compromiso interno de nunca más abandonarte a ti mismo, sin importar lo que pase afuera. Capítulo 10. Aprender o repetir, no hay tercera opción. El error más costoso que puedes cometer como ser humano no es equivocarte, no es fracasar, no es perder, sino no aprender, porque mientras estés dispuesto a observar, a reflexionar, a integrar las lecciones que la vida te lanza sin anestesia, siempre podrás reconstruirte, reinventarte, reescribirte desde un lugar más claro, más consciente, más poderoso. Pero si no aprendes, si te aferras a tu versión antigua, si justificas tus patrones, si repites tu dolor como si fuera identidad, entonces vas a condenarte a vivir el mismo año emocional durante toda tu vida con nombres diferentes, con relaciones distintas, con escenarios que cambian de forma pero no de fondo, y te vas a convencer de que el mundo está contra ti, cuando en realidad eres tú quien sigue caminando en círculos porque se negó a mirar hacia adentro. Aprender no es acumular información. No es leer más libros. No es repetir frases que suenan profundas. Aprender de verdad es cambiar de comportamiento. Es tener el coraje de enfrentarte a ti mismo sin adornos, sin excusas, sin el disfraz de víctima, y reconocer que, por muy doloroso que haya sido lo que te pasó, si no haces nada diferente, si no decides conscientemente responder de otra manera, entonces vas a seguir creando exactamente el mismo tipo de experiencia, una y otra vez. Hasta que te duela tanto que ya no puedas seguir ignorando lo obvio, que tú también formas parte del problema. Y esa conciencia, lejos de ser castigo, es tu mayor libertad. Porque si tú formas parte del problema, entonces también eres parte de la solución. Vivir por ti, aprender a vivir sin nadie, no se trata solo de resistir o de avanzar solo por orgullo. Se trata de convertirte en alguien que no necesita repetir el mismo sufrimiento para crecer. Alguien que ya no necesita que la vida le grite para escuchar. Alguien que no romantiza el caos, sino que lo transforma en claridad. Porque si vas a sufrir, al menos que el sufrimiento te enseñe. Si vas a caer, que esa caída te muestre lo que aún no habías visto. Si vas a perder, que esa pérdida arranque de raíz lo que ya estaba muerto hace tiempo pero te negabas a soltar. La gente habla de transformación como si fuera algo mágico, algo que ocurre en un instante de revelación espiritual, pero la verdad es que transformarse es un proceso sucio, incómodo, profundamente humano, que exige mirar tus errores a la cara y dejar de esconderlos bajo justificaciones, que exige dejar de culpar a los demás por tu falta de evolución, que exige asumir el peso de tu vida como una obra que no puede seguir siendo diseñada por el azar, por el trauma no procesado, por las opiniones de quienes no han vivido ni una décima parte de lo que tú has atravesado. Aprender no es intelecto. Es madurez. Es evolución práctica. Es cambio sostenido. Y no siempre vas a ver resultados inmediatos. Aprender no significa que mañana todo cambiará. Significa que tú cambiarás. Y cuando tú cambias, la vida inevitablemente cambia, porque tu forma de interpretarla ya no es la misma. Porque donde antes veías amenaza, ahora ves enseñanza. Donde antes veías rechazo, ahora ves dirección. Donde antes veías pérdida, ahora ves espacio. Aprender es lo único que te permite avanzar sin cargar el peso del pasado. Lo demás es repetición. Lo demás es castigo autoimpuesto. Y te aseguro algo, si no eliges aprender, la vida se encargará de enseñarte igual.
A su manera. Con sus herramientas. Con sus ciclos. Con sus lecciones no negociables. Y cada vez que te niegas a cambiar, la vida te lo presentará con más intensidad, con más claridad, con más fuerza, hasta que te detengas o te rompas. Porque la vida no se detiene por tu comodidad. La vida no acepta tu negación como argumento válido. Ella se rige por evolución, no por complacencia. Así que si quieres crecer sin necesidad de destrucción constante, empieza a escuchar antes de que te grite. Empieza a mirar antes de que todo colapse. Empieza a actuar diferente antes de que sea demasiado tarde. No hay fuerza más peligrosa que una persona que aprendió de su dolor. Porque ya no teme repetirlo. Ya no depende de que nada le falte para estar en paz. Ya no huye del conflicto, porque ha entendido que el conflicto es parte del nacimiento de una nueva conciencia. Y si tú estás aquí, leyendo, escuchando, sintiendo estas palabras, entonces esa nueva conciencia ya está tocando tu puerta. La pregunta es, ¿la vas a dejar entrar? ¿O vas a cerrar los ojos y seguir repitiendo patrones que ya te demostraron que no te llevan a ningún lugar que valga la pena? No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesto a dejar de justificar tu dolor con historias antiguas y empezar a construir una narrativa nueva desde la decisión de aprender, de crecer, de trascender. Esa es la única forma real de vivir por ti, cuando ya no dependes de nadie para enseñarte porque tú mismo te has vuelto tu mejor maestro. Y no por orgullo, sino por responsabilidad. Porque sabes que si tú no aprendes, el precio no lo paga solo tu alma, lo paga tu tiempo, tu cuerpo, tus relaciones, tu legado. Así que elige aprender. No porque suene bonito. No porque sea espiritual. Elige aprender porque no hay otro camino si de verdad quieres ser libre. Porque lo contrario a aprender es repetir. Y repetir lo que te destruye, sabiendo que lo estás haciendo, ya no es ignorancia. Es autotraición. Capítulo 11. Tú eres el lugar donde siempre vas a volver. Hay una verdad silenciosa que muy pocos quieren aceptar, una verdad que muchas veces evitamos enfrentando hacia afuera, ocupándonos en exceso, distrayéndonos con relaciones, con pantallas, con ruido, con validación externa, con rutinas sobrecargadas que no son otra cosa que una fuga organizada, y es que tú eres el único lugar donde vas a vivir el resto de tu vida. Puedes cambiar de ciudad, de casa, de pareja, de país, de trabajo. Puedes cortar lazos, cerrar ciclos, empezar desde cero una y otra vez, pero no importa cuántas veces intentes reconfigurar el mundo que te rodea, si la relación contigo mismo está rota, si estás fragmentado por dentro, si no sabes habitarte en silencio. Entonces todos los nuevos comienzos van a tener el mismo final, el peso de tu propia ausencia. Nadie nos enseña cómo estar con uno mismo. Nadie nos entrena para entendernos, para sostenernos emocionalmente, para ser compañía real sin necesidad de distraernos o buscar un espejo afuera que nos dé sentido. De niños, aprendemos que el afecto viene de afuera, que el reconocimiento tiene que ser otorgado, que el amor debe ganarse, y sin darnos cuenta comenzamos a construir una identidad basada en lo que generamos en los demás, en cuanto nos aman, en cuántas veces nos eligen, en qué tanto nos aprueban. Y ahí comienza el problema, porque el día en que eso se ausenta, y se va a ausentar, inevitablemente, empezamos a sentirnos vacíos, como si no fuéramos suficientes por el simple hecho de ser, y nos convertimos en adictos a la conexión externa para evitar el vacío interno. Pero aquí está la verdad que la soledad te obliga a mirar. Si no aprendes a ser suficiente para ti, vas a convertir cada relación en una anestesia, cada proyecto en un escape, cada meta en una huida disfrazada. Vas a buscar en otros lo que no sabes darte, y vas a exigir de la vida lo que tú mismo no te ofreces. Y eso no es amor. Es carencia. Y la carencia, aunque esté bien vestida, aunque se camufle de intensidad emocional o de necesidad afectiva, siempre termina destruyendo lo que toca, porque lo que nace del miedo al vacío, eventualmente se convierte en vacío también. Vivir por ti no es un acto de egoísmo, es el acto más profundo de responsabilidad emocional. Es entender que la única relación que determina la calidad de todas las demás es la que tienes contigo. Si no sabes perdonarte, vas a proyectar juicio en todos. Si no sabes estar contigo en paz, vas a sobrecargar a otros con tu ansiedad.
Si no sabes validarte sin necesidad de logros o reconocimiento, vas a vivir esclavo del rendimiento y de la mirada externa. Si no sabes escucharte, vas a perderte entre opiniones ajenas. Y todo eso no se resuelve afuera. No se arregla cambiando de escenario. Se arregla construyendo una relación contigo tan real, tan sólida, tan íntima, que puedas mirarte al espejo en el peor día de tu vida y seguir eligiéndote. Y esa elección no es sencilla. Porque muchas veces ni siquiera sabes quién eres cuando te quitan los roles que has usado como identidad. No sabes qué deseas cuando dejas de complacer. No sabes qué necesitas cuando has pasado años ocupándote de las necesidades de otros. No sabes cómo se siente tu verdadera voz porque la has callado tantas veces que ahora suena como un susurro tímido detrás de todo el ruido que has permitido. Pero esa voz sigue ahí. Y está esperando que te sientes contigo. Que no huyas más. Que no tapes el silencio con más estímulos. Que no te escondas detrás de relaciones rotas o sueños prestados. Está esperando que la escuches de verdad, sin juicio, sin prisa, sin necesidad de convertirla en una marca personal. Solo tú contigo. Crudo. Honesto. Presente. Y cuando por fin haces eso, cuando por fin te encuentras contigo sin necesidad de escapar, empiezas a ver cosas que antes no podías ver. ¿Ves tus heridas? Sí, pero también ves tu capacidad de sanarlas. Ves tus miedos, sí, pero también ves la fuerza que has desarrollado solo por haberlos sostenido tanto tiempo. Ves tus contradicciones, pero ya no necesitas resolverlas, solo integrarlas. Ves tus errores, pero ya no te definen, te enseñan. Ves tu historia, no como una cadena, sino como un mapa que te trajo hasta aquí. Y ese aquí, por primera vez, se siente habitable. Porque lo más importante que puedes construir en esta vida no es una empresa, no es una familia, no es una reputación. Lo más importante que puedes construir es una relación contigo tan clara, tan profunda, tan inquebrantable, que nada ni nadie pueda sacarte de ti. Porque cuando te tienes, realmente te tienes, entonces el abandono ya no es una amenaza, la soledad ya no es un castigo, el rechazo ya no duele igual, el caos externo ya no rompe tu centro. Porque sabes que al final del día, en el silencio absoluto, en la oscuridad más densa, siempre vas a tener algo a lo que volver. Y ese algo eres tú. Y cuando eso ocurre, cuando por fin entiendes que tú eres tu hogar, entonces todo cambia. Tus decisiones cambian. Tus límites cambian. Tus relaciones se vuelven más libres porque ya no exiges que te completen. Tus días tienen otro ritmo, otra intención. Ya no vives para impresionar, vives para habitarte. Ya no te comparas, te reconoces. Ya no te pierdes por miedo a estar solo, porque sabes que contigo es más que suficiente. Y eso, aunque el mundo no lo vea, aunque no tenga medalla, aunque no tenga validación social, es la victoria más grande que puedes alcanzar como ser humano. Capítulo 12. Nadie va a venir y está bien así. Hay un momento en la vida que llega sin avisar, sin dramatismo, sin música de fondo, sin grandes gestos, pero que cambia para siempre la manera en que ves el mundo, un momento en el que por fin entiendes, con una claridad que atraviesa la piel y se instala en lo más hondo, que nadie va a venir a salvarte, que nadie va a llegar a rescatarte emocionalmente. Que nadie te debe amor, atención, comprensión o redención, que nadie tiene la obligación de sostenerte, de completarte, de reparar lo que la vida, o tú mismo, rompiste en el camino, y aunque ese entendimiento puede doler como un golpe seco al pecho, al mismo tiempo es una liberación silenciosa, porque por primera vez en tu vida dejas de esperar, dejas de mendigar, dejas de postergar tu existencia creyendo que en algún momento aparecerá alguien o algo que te dé lo que tú aún no supiste darte. Y en ese instante, algo en ti muere, sí, pero algo también nace. Muere la dependencia, muere la ilusión, muere esa parte de ti que vivía en función de ser elegido, aprobado, validado. Y nace otra parte, más cruda, más desnuda, más lúcida, más estable. Una parte que no necesita gritar para existir. Una parte que no busca desesperadamente ser vista, porque ha aprendido a verse. Una parte que ya no está esperando que la vida sea justa, que las personas sean perfectas, que las heridas se curen solas, porque ha entendido que lo único que puedes controlar, lo único que siempre fue tuyo, es lo que decides hacer con lo que te tocó vivir. Y sí,
puede que durante años hayas caminado con la esperanza de que alguien llegaría, de que un amor te completaría, de que una amistad te rescataría, de que un mentor te guiaría, de que un momento de suerte cambiaría todo, y no es que eso sea ingenuo, es que así nos enseñaron, nos programaron para creer que el valor viene de afuera, que el amor viene de afuera, que el camino viene dado, pero lo que no nos dijeron, o lo que evitamos aceptar, es que no hay llegada si no caminas tú, no hay guía. Si no decides tú, no hay transformación si no eliges tú, y si lo eliges, entonces no necesitas esperar más, porque ya no hay nadie a quien esperar. Vivir por ti y aprender a vivir sin nadie no significa endurecerte, no significa desconfiar del amor o rechazar la conexión, significa dejar de condicionar tu plenitud a que algo externo se alinee para que tú por fin empieces a vivir de verdad. Significa que el amor que recibas será un regalo, no una necesidad. Que la compañía será celebración, no medicina. Que la ayuda será bienvenida, pero no imprescindible. Porque cuando tú te conviertes en tu propio centro, en tu propio faro, en tu propia raíz, entonces ya no estás a la deriva, ya no eres un barco esperando puerto, eres tierra firme, incluso en la tormenta. Y eso no te hace frío. Te hace libre. Porque ya no entras en relaciones para salvarte, sino para compartirte. Ya no trabajas para validarte, sino para expresarte. Ya no creas para ser visto, sino porque estás vivo y no puedes evitarlo. Ya no negocias tu energía por atención, ni tu esencia por pertenencia. Porque cuando dejas de esperar a que alguien venga, por fin puedes empezar a caminar hacia ti. No con prisa. No con urgencia. Con presencia. Con verdad. Con poder. Y ese poder no es el que grita. Es el que no necesita probar nada. Es el que te permite estar solo sin sentirte vacío. Es el que te permite decir que no sin culpa. Es el que te permite cerrar puertas sin mirar atrás, porque sabes que tu paz vale más que cualquier forma de compañía que te haga traicionarte. Tal vez te enseñaron que estar solo es un fracaso, que necesitarte solo a ti es señal de que algo anda mal, que la independencia emocional es frialdad, que el desapego es insensibilidad, pero ahora sabes que todo eso era mentira, que todo eso era miedo heredado de generaciones que nunca aprendieron a sostenerse por sí mismas, que confundieron amor con dependencia, que nunca se permitieron descubrir qué pasaba si se quedaban solos con sus pensamientos, con su verdad, con su sombra. Y tú no estás aquí para repetir ese patrón. Tú estás aquí para romperlo. Porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que mirar hacia adentro y decir, ya basta. Ya basta de buscar afuera lo que nadie me puede dar. Ya basta de repetir el mismo vacío en diferentes cuerpos. Ya basta de vivir a medias esperando que algo externo me devuelva las partes que yo mismo entregué por miedo a estar solo. Ya basta de retrasar mi vida por si acaso alguien me elige. Y ese alguien eres tú. No hay nadie más. Nunca hubo nadie más. Y sí, es duro. Sí, al principio puede parecer triste. Pero después llega la paz. Una paz que no viene de tenerlo todo bajo control, sino de haber soltado la necesidad de controlarlo todo. Una paz que no depende de que todo esté bien, sino de que tú estés bien contigo. Una paz que no necesita que nada cambie allá afuera, porque tú ya cambiaste adentro. Y esa paz es lo más cerca que vas a estar de la libertad real. Así que no te sientas derrotado por haber llegado hasta aquí solo. Al contrario, celébralo. Porque lo lograste sin que nadie te sostuviera. Porque sigues de pie. Porque no te traicionaste del todo, aunque doliera. Porque aún estás respirando. Y mientras respires, mientras te escuches, mientras te elijas, vas a tener lo único que realmente importa, la capacidad de reconstruirlo todo desde ti. Y cuando puedas hacer eso, entonces, y solo entonces, estarás realmente listo para compartirte con el mundo, no por necesidad, sino por plenitud.